Da- da- Digamos, en un pueblo como el que vivo yo, hay demasiado mecánico, técnico, y hay técnicos y mecánicos, y hay técnicos muy buenos. Pero esos técnicos tienen su taller, digamos que no se pagan ni salud ni pensión, pero tienen su taller y son buenos, son reconocidos. Uno se lambe por tener, como se dice vulgarmente, uno se lambe por tener uno de esos en nuestro centro de servicio. Pero ¿qué pasa? No quieren trabajar con nosotros. ¿Cómo puede hacer uno atractivo para que él diga, no, qué rico trabajar allá con esta gente? ¿Qué puede hacer uno llamativo, digamos, una propuesta y ahorita paga que tenemos esto para hacer con vos? ¿Qué se puede hacer ahí? Listo. Entonces, ahí la respuesta es muy simple. Ese tipo de coyunturas, porque sé que a todos nos surgen muchas dudas en ese momento con respecto a cualquier situación parecida. Entonces, ¿cómo traigo yo a esa persona? Pues tú estás aquí. Hay una actividad que se llama la actividad de los sombreros en temas de resolución de conflictos. Te pones el sombrero de él y dices qué quisiera yo. Y analizas. O sea, si tengo mis clientes, estoy relajado, ¿qué me tendrían que ofrecer a mí como técnico para yo irme para allá? Y si queda muy difícil dar esa respuesta, entonces hacemos un proceso de hablar con esa gente. Las mismas personas como los mismos clientes, igual lo que se hace en un estudio de mercado, nosotros hacemos estudios de mercado laboral y estudios de mercado comercial, ¿sí? Una cosa es saber qué necesita tu cliente y otra cosa es qué necesita el mercado laboral o qué necesita esas personas para venir con nosotros. Hay una realidad, y yo sé que todos aquí la sufrimos, no hay buenos técnicos para trabajar. Nos toca hacerlos. Nos toca hacerlos en gran medida. Vean, nosotros atendemos empresas en Estados Unidos, en España, en muchos países de Latinoamérica. Angélica, micrófono por allá. Muchos países de Latinoamérica. Y a mí me dicen de España, Juan Camilo, mándeme técnicos de Colombia, mándeme técnicos de Venezuela. Es que no hay. Y hay países donde son más estrictas las normas laborales y donde hay gente que quiere trabajar y no. En España, por ejemplo, nos pasa que estamos en proceso de contratación con varias empresas y llega la gente a la entrevista así. No, ¿quiere el trabajo? No, fírmeme, que yo necesito es que usted me firme para que quede la constancia que yo vine para que el Estado me siga dando el paro, que es el subsidio que le dan por no trabajar. Y es una realidad del mercado. Porque dice, ¿para qué voy a sudar si el Estado me paga el 80% de lo que me podría ganar allá? Entonces, ahí es donde entra un trabajo de consolidación y conformación del equipo. Para poder conformar ese equipo ideal, nosotros hemos implementado algunas estrategias que tal vez a ustedes les sirvan. Y es que debajo de esta línea de técnicos, esta línea operativa, le metemos una línea de aprendices. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde entra, bueno, ¿y cómo le pago a esa gente? ¿Cómo motivo a estos manes de acá para que le enseñen a los otros? Porque es que no quieren enseñarles, esa es otra realidad. Tenemos mecánicos muy buenos, oiga, enséñemele a este. No, pues, yo no le enseño, no es que me corre la butaca, como dicen acá. Pues miren lo que hacemos nosotros, lo que hacemos en muchas empresas. Debajo de esta parte, debajo de la parte técnica, le ponemos una línea de aprendices que aquí en Colombia podemos obtener a través del SENA. ¿Sí? Ya voy contigo, ¿listo? Los podemos obtener a través del SENA, un contrato de aprendizaje, le pagamos el 75% del salario mínimo y los ponemos a cargo de un técnico. Pero ¿cómo motivamos al técnico para que le enseñe? Yo siempre digo, variabilicemos todo lo que podamos nuestra nómina. A esta gente hay que tratar de pagarle por porcentaje de productividad, variabilizarlos. ¿Cómo hacemos nosotros? El muchacho aprendiz se gana el 30%, ¿sí?, de su mano de obra y el técnico se gana el 10% de lo que haga el aprendiz. Lo están motivando sin hacer nada. ¿Qué tiene que hacer usted? Me supervisa al muchacho, usted me responde por la calidad y se gana el 10% tranquilito, papá. ¿Sí? Y todos sabemos aquí que contratar mecánicos de 40 años para arriba es muy complicado. Llegan los manes, yo trabajo así, que el cliente, según la carga marrano, que no sé, es la realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues eso nos toca ser muy estratégicos, planificarlo muy bien y definir, bueno, hay que aguantarnos este equipo en este momento, pero vamos a crear nuestro equipo que crece con algo muy importante, nuestros valores empresariales, porque son gente joven, pero adicionalmente con la experiencia técnica que le van a aportar esos que le están enseñando, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos empezar a conformar ese equipo. Ahora, tenías una pregunta, por favor. No, lo que yo tengo es un aporte en cuanto a lo que dice acá el amigo. Alguien que lleva mucho tiempo en el trabajo que yo hago, alguna vez me dijo,
Bueno, a mí me conocen en el sector de las motos como Morfeo. Me dijo, Morfeo, a usted le toca conformarse con lo que le llegue. ¿Por qué? Porque los técnicos buenos hacen lo mismo que usted, emprenden, crean su propia empresa. Y es una realidad la que no podemos ser, o sea, no podemos hacernos los locos, es la verdad. Un técnico bueno es imposible a veces tenerlo uno en el taller. ¿Por qué? Porque ese monta su propio taller. Él ya sabe lo que dijo Juan Camilo hace rato, él ya sabe que él tiene su clientela, que él no necesita trabajarle a otro. Entonces pienso que la mejor forma es de pronto hacer lo que usted dice, tener la línea de aprendices debajo de los técnicos, pero también yo ya hice esa prueba y ¿qué pasa? Los forma usted, ahí sí como dice, los ve crecer, les regó el agüita todos los días usted, pero cuando ya florecieron, chao. Bien, me pasó en el taller. Me pasó en el taller y me pasó más bacán. Invierte uno tiempo, invierte uno un poco de cosas con ellos y cuando ya, entonces hay algunos que como dicen, bueno, patrón, muchas gracias, gracias por lo que me enseñó, que se siente uno como la satisfacción de que, bueno, yo formé a esta persona y esta persona se fue agradecido conmigo, pero hay otros que se van, no vuelven nunca más y queda uno aburrido, se me fue este hijo y tras del hecho bravo conmigo. Así es una realidad que nos pasa a casi todos, pero hay cosas que podemos hacer para eso. Por ejemplo, a mí me pasó la primera y última y no dejo que a las empresas que asesoro les pase. Me traigo yo a Bogotá a capacitar a un líder técnico que tenía en diésel. Me lo traigo, le pago el curso en autoavance, que son aliados nuestros hoy en día, los pedo en la casa de mi abuela en Bogotá, hermano, le pago alimentación, todo. El man se volvió un ducho en diésel. Llegamos al taller y al mes siguiente me renunció. ¡Qué belleza, hombre! ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Las empresas grandes, yo me di cuenta de eso después cuando estaba terminando una especialización, utilizan una metodología a través de contratos en donde comprometen a esas personas que tú capacitas, en donde yo te capacito, ¿sí? Pero tienes que estar conmigo 2 años por lo menos. Exactamente, eso lo hace Yamaha también. Y si te vas antes, me pagas el curso y también me pagas una penalidad, ¿vale? Y con eso blindamos a la empresa de que ocurra esa deserción allí empresarial. Una pregunta, para esas cláusulas de permanencia debería de haber un fiador, porque si el muchacho en cualquier momento alza el vuelo y se va, ¿quién le responde a uno por el costo del curso y la capacitación? Entonces debería de tener un fiador, un tutor. Por eso. Bien, ahí lo importante a tener en cuenta es que cuando existe un contrato, ya es una relación contractual a la que las dos partes se adhirieron. ¿Sí? Entonces, voluntariamente el hombre dijo, si yo me voy de aquí, yo le pago a usted. ¿Sí? Eso es demandable. No podemos garantizar que el man no se fue del país y se fue con la cabulla en la pata, como dicen acá, pero ya es demandable, tú tienes un soporte, ¿sí? Entonces ya existe una relación contractual y un compromiso para eso. Deducible o no, a mí me toca revisar la norma, pero nosotros lo hemos deducido en varias empresas. Voluntariamente si lo hace, si es deducible. Exacto, si él firma. No, si él dice si él no, firma en el contrato y si me voy de la liquidación, ahí está, ¿sí? Entonces de esa forma lo podemos hacer. No sé si quedó claro ese punto. Se puede decir él voluntariamente, pero es muy peleable. Sí. Un aporte en orden de ideas de lo que nosotros, en nuestra experiencia del taller, ya sabemos de que conseguir el personal idóneo es muy complicado, o cuando uno identifica que hay un tercero en la calle que uno quisiera tenerlo en su taller. Ahora me ha ido muy bien con las personas que ya se han pensionado de concesionarios o que se han pensionado. Yo tengo 2 señores de 65 años que trabajan al nivel de los de 30 y 25. Ya están pensionados, ya los han desechado, entre comillas, en concesionarios. Ellos quieren trabajar y se me han vuelto, en mi caso, muy buena mano de obra calificada. En este momento estoy en la consecución de aprendices y de hecho en este momento ellos son los que más me le transmiten a mis otros técnicos. Si bien es cierto, en el taller casi todos reparan motores, ellos dos son muy profesionales y tienen mucha experiencia, básicamente la experiencia o los errores que han cometido en su vida y que los transmiten. Entonces en este momento las personas de mayor edad me están funcionando a mí personalmente, no sé si
en otros casos, pero de hecho uno de ellos tuvo taller. Una cosa es ser empresario propio y uno manejar sus problemas, otra cosa es ser empleado. Como taller le da fatal. Como cuando era propietario de taller le iba fatal, como empleado le da mucho mejor. Entonces uno a veces los ve por allá así, Morfeo es excelente y todo el mundo le lleva los carros a Morfeo, pero uno sabe las penurias de Morfeo, nadie sabe la sed del vecino, la sed con el que el vecino vive. Entonces siempre es bueno decirle, venga, quite las preocupaciones y conmigo tiene tanta plata fija y un variable, pues si esto funciona con variables. Y me ha funcionado en mi caso, como te digo, y puede ser algo en lo que te esté pasando que te puede llegar a funcionar. Sí, excelente, muchas gracias por ese aporte, John. Y de hecho el tema de manejar la relación contractual con los colaboradores como si fuera un ganar-ganar, un contrato. Y si tú lo planteas de esa forma, facilita mucho la contratación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hay dos formas de contratar y todo depende de cómo nos lo permita la norma. Nosotros, ¿qué hacemos en cada país? Nosotros nos contratan en muchos países. Por ejemplo, recientemente en Honduras, tenemos una empresa grande en Honduras. Oiga, ¿cómo contrato? Ya va. Lo primero que hacemos es contrate un especialista laboral, un abogado especialista en derecho laboral, le robamos una hora, le pagamos una hora de consultoría y le decimos cómo nos permite la ley contratar. En Colombia nos permite contratar bajo varios modelos. Uno, contrato por obra o labor. Dos, contrato por prestación de servicios y siempre podemos pagarlo por un porcentaje. Nosotros pagamos por porcentaje. ¿Cuánto cedemos nosotros de la operación? 40%. 40%, ¿sí? ¿Cómo? Ah, no, 50%, disculpe. 10% al técnico, 30% al aprendiz. De lo que haga el técnico, 40%. Y a mi líder operativo le doy el 10% de todo lo que me hagan los de abajo. 50%. ¿Qué pasa ahí? Uno hace un análisis de algo que se llama costo marginal promedio de la operación del servicio. Eso es algo un poquito más complejo que más adelante de pronto lo podemos analizar. Pero es analizar esa curva de costo de la operación, ¿sí? Y cuando hacemos la variabilización, siempre los empresarios se le ponen los pelos de punta porque ese costo marginal promedio sube mucho, porque lo lanzamos todo al variable, estamos cediendo el 50% de nuestra operación. Pero ¿qué pasa? Miramos la productividad y la productividad también se sube mucho, porque la gente está ganando por lo que produce. Y es lo que no pasa cuando los contratas por un salario fijo. En Guatemala les invito a que busquen una serie de videos que tenemos que se llama Talleres Exitosos en YouTube. Y en Guatemala, uno de los empresarios de una empresa grande, importadora de vehículos, importadora de repuestos, un taller muy grande, cuando hicimos este proceso de salto a la variabilización tenía mucho miedo. Me decía, voy a pagar mucho dinero en nómina, mucho dinero. Miren el video para que vean lo que dice él hoy en día. Él dice, pago ahorita más dinero, pero mi empresa produce 3, 4 veces más. Y si no produce, el costo que yo tengo que respaldar es mucho menor, que es lo que nos permitió, por ejemplo, a nosotros sobrevivir en pandemia. Pandemia, 3 meses cerrados. No se producía, yo no pagaba nómina. Y los que sí, ¿cuántos no me llaman Juan Camilo? ¿Qué hago? Sus contratos tienen que cumplirlos. Con el taller cerrado sin producir dinero, pagando. Entonces, pilas con los esquemas de contratación. Cada país tiene normativas distintas. En Estados Unidos pueden contratar por hora sin problema. Yo atiendo en estos momentos tres talleres en Estados Unidos. Uno en Washington, uno en Houston y uno en Naples, en Florida. Por horas, pagan por horas. Algunos pagan por horas trabajadas y otros pagan por horas producidas. Me gusta más el esquema de horas producidas porque es más justo. En Estados Unidos se paga, si el empleado trabaja 8 horas, tú le tienes que pagar, o sea, si está en el negocio 8 horas, tú le tienes que pagar por hora, si ese es el esquema de contratación que usaste. ¿Sí? No, ese es por hora trabajada. Y está el por productividad, que ya le pagas es un porcentaje sobre las horas hombre que factura ese técnico, que es el que más me gusta, ¿listo? Entonces siempre tenemos que tratar de variabilizar al máximo esos costos. ¿Se nos van para arriba? Sí, pero es que vas a pagar, si pagas mucho es porque vendiste mucho. Si pagas poco es porque, o sea, si no vendes mucho, solo vas a cubrir tus costos fijos, que es arriendo, servicios, lo básico, pero no tienes que cubrir nómina. Y yo sé que muchos aquí hemos tenido esos empleados vagos, porque eso nos pasa, van solo por cumplir el horario, para que le paguemos su nómina, y después no tienes cómo sacarlos porque cometimos el pelón de bola, como dicen en Venezuela, de que los contratamos porque alguien nos dijo que los contratáramos con un contrato indefinido. ¿Cómo saca usted a esa gente? ¿Sí? Y ahí empieza el problema. ¿Listo?